Estamos en el capítulo 7 de Road to Metastage. En este capítulo vamos a hacer una segunda parte de Virtual Production. El objetivo es crear una integración de Performer en un motor de videojuegos a tiempo real y también en diferido, para que podamos integrar posteriormente esta actuación en cualquier metaverso o hacer un render en 2D de manera cinemática o en 3D para gafas de realidad virtual. En esta parte de la formación vamos a desarrollar una captura de croma a tiempo real. Para ello necesitaremos crear un setting de materiales, el croma en sí mismo, las cámaras, luces, el PC, el laptop si vas a utilizar un portátil y un software, como en este caso sería Unreal Engine. Unreal Engine es un programa bastante complicado, es un motor de videojuegos. Su aprendizaje no es sencillo, por lo cual os adjunto a este vídeo varias formaciones muy concretas y muy desarrolladas sobre el programa. Lo que yo aporto desde mi perspectiva de Road to Metastage es un manual concreto dentro de Unreal Engine de cómo desarrollar un concepto de Virtual Production para dos tipos de supuesto. Uno, integración a tiempo real de un artista en un escenario 3D y por otro lado, una grabación en croma que la vamos a desarrollar con una cámara de cine, con una Z-Cam y la vamos a integrar en el programa de Adobe After Effects que nos va a permitir editar el croma y luego la integración posterior del archivo en nuestro propio motor de videojuegos. En este caso, como estamos viendo ahora en las imágenes, os he adelantado dentro del manual concreto la parte de integración en directo, ¿no? Entonces estáis viendo cómo estamos creando dentro de un Unreal Engine diferentes acciones, como por ejemplo el Composite, que es una instalación de un plugin, que es para que el programa permita la integración a tiempo real de Live Link, que es una especie de capturadora de vídeo, que nos va a permitir conectar la Z-Cam, la cámara, a tiempo real dentro del programa. Una vez que tenemos el plugin conectado, vamos a crear un plano dentro del escenario, que en este caso ahí veis un bosque que hemos desarrollado para la ocasión, y ese plano va a ser el lugar en el que vamos a integrar al artista dentro de la escena. Lo que va a hacer ese plano es conectarse con Live Link, recordemos nuestra capturadora de vídeo, y a partir de esa captura vamos a integrar a nuestra artista Rosalía dentro del escenario 3D. Gracias a esta técnica vamos a poder integrar cualquier performer, artista, banda de rock, de cualquier estilo musical en Web 3.0, en el metaverso, y también conseguir producciones audiovisuales de talla cinematográfica. La Virtual Production es una gran vía para integrar además técnicas antiguas con técnicas muy modernas. Hola, soy Lorena Madrazo, soy artista textil y digital y con mi proyecto Obsolescencia pretendo establecer puentes entre el espacio tangible y físico y el mundo virtual. Me interesan las texturas, la mutabilidad de los tejidos y la expresión corporal. Uno de mis objetivos es contar historias a través de las posibilidades que nos brinda la tecnología inmersiva. Ahora estamos con el segundo supuesto de Virtual Production. Vamos a capturar al artista con la cámara
a través del croma y vamos a eliminar el croma utilizando el programa de Adobe After Effects. Además, en esta parte del proyecto hemos añadido vestuario desarrollado por Obsolescencia, por Lorena Madrazo, junto con la propia performance de Rosalía. Estamos creando un producto más complejo que en el caso anterior. A través de After Effects lo que vamos a hacer es básicamente reiluminar el croma verde que hemos grabado. Vamos a crear el proyecto utilizando el mismo manual que está adjuntado a este vídeo, donde tenéis paso por paso este proceso. Y básicamente vamos a utilizar varios efectos de After Effects. Uno de ellos es el Lumetri Color, que es para reiluminar, retocar el talonaje de color, para hacer que el croma sea más brillante. De hecho, en este caso nosotros hemos utilizado muy poca luz. Es un croma muy, casi diría que hasta mal hecho, donde podéis comprobar luego la potencia que tiene el propio After Effects o Unreal Engine para poder crear una Virtual Production excelente sin demasiados medios, ¿no? Es un poco el mensaje que queríamos dar con este tutorial, ¿no? Uno de los procesos más importantes en After Effects es el exportado en PNGs más alfa, como podéis ver en el manual. A partir de ahí vais a poder integrarlo después dentro de Unreal Engine de manera excelente.